En 1944, un hallazgo en la casa número 115 de la Tercera Poniente acaparó los titulares nacionales y despertó el interés por esta propiedad del siglo XVI. Un tesoro había sido descubierto por un grupo de albañiles que realizaban trabajos para demoler la propiedad que fue adquirida por el Banco Capitalizador de México, que por muchos años fue conocida como la Casa del Charro. Siempre hubo rumores de que esta propiedad edificada en la época colonial ocultaba tras sus muros un tesoro, pero los rumores tuvieron que esperar cientos de años para desvelar la verdad histórica que había sido escondida en forma de monedas de plata y oro de los siglos XVIII y XIX. Una vez demolida la casa, se construyó el edificio Arlanza, que hoy alberga Almacenes Rodríguez y cuya parte poniente corresponde a esta propiedad. Debido a la antigüedad del inmueble y a la cantidad de personas que lo habitaron, surgieron varios relatos acerca del origen del tesoro escondido en la propiedad. Algunos de ellos eran verosímiles porque se ajustaba a hechos y acontecimientos locales. Uno de ellos refiere que como la casa había sido sede del Fondo de Obras Pías del Santísimo, en determinado momento fue habitada por un deán de la catedral, es decir, un canónigo, que presidía del cabildo catedralicio y lo administraba. Temeroso de que los dineros que manejaba de las diferentes asociaciones religiosas cayeran en manos del gobierno liberal, decidió ocultarlo en un lugar especial de la casa, ayudado por dos personas de su confianza que con el tiempo fallecieron sin recuperar lo escondido. Otra historia igual de verosímil era la de una pobre anciana de 80 años que poco antes de morir le confió a su único nieto el secreto con el que él podría hacerse rico. La anciana le dijo a su nieto que había trabajado con una señora que estuvo casada con un capitán de las guardias imperiales de Maximiliano y que había muerto sin descendencia. Comenta el investigador y añade que este le aseguró que ella sabía dónde estaba enterrado un tesoro que ella y su patrona habían escondido en la casa donde vivía sola porque el marido estaba en Querétaro, al lado del emperador. Un día le avisaron a la señora que su marido había fallecido y pensó ir a la Ciudad de México con unos parientes. Pero antes de que eso sucediera, el general Porfirio Díaz sitió a Puebla. Entonces, todas las familias del partido del emperador Maximiliano comenzaron a esconder y a salvar lo que podían. Asustada y llorosa, la niña y yo nos ocupamos en ocultar todo lo que tenía de valor. Entre todo eso, unos tenatitos con mucho dinero, dijo la anciana al nieto. La anciana confesó que esa casa era donde estaba el restaurante El Charro. Siempre existió el rumor de que esa casa ocultaba tras sus muros un tesoro, pero nadie sabía la ubicación exacta del mismo. Durante diferentes épocas hubo quien llegó a molestar a los dueños para conseguir el codiciado tesoro. Aparentemente, el dueño del restaurante El Charro no creía en eso, pero dicen que en las noches se la pasaba rascando su casa porque desde la cantina y senaduría Lucero, que estaba enfrente de Catedral, se oían perfectamente los golpes de barreta desde la medianoche hasta bien entrada la madrugada. En 1942, el Banco Capitalizador de México compró la casa porque no tenía un inmueble adecuado. El de la Segunda Poniente 506 ya era insuficiente y los sorteos que beneficiaban a sus cuentavientes tenían que hacerlos en el pequeño estudio teatro de la XCHR, antes Teatro Benavente, que estaba ubicado frente a la Casa del Charro, que después fue ocupado por Bancomer. Velarde Trisler dice que el gerente del banco era Adolfo Casares Vales, quien le encargó al ingeniero Carlos Mastretta, hijo de don Carlos Mastretta Magnani, la demolición de la casa bajo la vigilancia directa del maestro de obras Rosario Morales Parades y un grupo de albañiles y peones. El sábado 10 de enero de 1944, la obra de demolición se llevaba a cabo normalmente. Los albañiles Macario Rojas y José Robles comenzaron a desprender la parte baja de un marco de puerta que dividía dos piezas del segundo piso. La operación era vista por otro compañero desde un andamio. Al desprender parte del marco de aquella puerta, tuvieron que quitar los ladrillos del piso y al hacerlo, descubrieron una tarima debajo y al quitarla, vieron una tinajita llena de dinero.
Los albañiles la sacaron y en unas mantas vaciaron su contenido y se salieron a la calle. Después de un tiempo, el maestro de obras notó su ausencia y le preguntó al compañero que estaba en el andamio si los había visto. Él le dijo que estaban haciendo algo con la puerta, pero luego se salieron. El maestro de obras fue a revisar el área y se dio cuenta de que los albañiles habían encontrado dinero. Entonces hizo un escándalo y los trabajadores se reunieron con él. Comenzaron a excavar más y descubrieron otras 3 tinajas con monedas de oro y de plata de diferentes tamaños. El hallazgo fue comunicado de inmediato al ingeniero Mastretta, que a su vez se lo comunicó a Casares, mismo que después de un convenio con ellos depositó las monedas en el banco. Se buscó a los prófugos en su pueblo de Aparicio con resultados negativos, pues aquel par ya debía haberse ido muy lejos. Según los indicios, el dinero que se llevaron era en oro de los llamados pelucones, o sea, monedas de la época virreinal. Al parecer, un albañil codicioso que sabía que no le tocaría nada, denunció los hechos a la policía, que interrogó a Casares y Mastretta, por lo que se llegó a dudar de su honestidad. La noticia se publicó en el diario La Opinión y en el periódico El Excelsior del 14 de enero de 1944, con una foto de las monedas obtenidas, cuya emisión comprendía los años de 1795 a 1811. Cuenta el cronista Antonio de Ana Salmerón que años después, en 1959, don Adolfo Casares lo llamó porque conocía su afición por la numismática, para mostrarle las monedas encontradas en la cocina del restaurante El Charro. Fue grande su sorpresa al ver toda una colección de piezas de 8 reales que comprendían los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, piezas que por su estado de conservación parecían acabadas de salir de la Casa de Moneda de México. El hallazgo fue valorado en 300,000 pesos de la época.